Muy buenas tardes, compañeros, doctores, licenciados, directora y todas aquellas personas que nos están acompañando en esta tarde. Es un gusto tenerlos en este lugar. Nos sentimos muy contentos por la realización de este evento, ¿verdad? Y gracias por asistir, ¿verdad? a esta reunión, a este evento, el 42 simposio sobre abuso sexual infantil, ¿verdad? Un tema muy polémico, muy tratado, ¿verdad? Y que sería muy bonito que nosotros nos llenáramos de conocimiento sobre este tema, ¿verdad? Vamos a tener, ¿verdad?, el abordaje psicológico del abuso sexual infantil, ¿verdad?, por la licenciada Alison Thompson de Chinchilla. Un aplauso, por favor. La verdad es que el tema que eligieron para tratar el día de hoy es un tema bastante importante, interesante, de mucha preocupación social. El abuso sexual es un flagelo que es más común de lo que nosotros nos imaginamos hoy en día. La verdad es que muchas veces no tenemos idea de todo lo que esto implica, qué es el abuso sexual, cuáles son las características, cuál es el perfil del niño abusado. Tengo entendido que el día de hoy ustedes tendrán pues la exposición de un pediatra, el doctor Pastor, ¿sí? Él va a exponer desde el punto de vista clínico cuál es el abordaje que pues normalmente, o algunas características que él podría identificar para que ustedes puedan también tomarlo en cuenta para su práctica clínica. Y en mi caso quiero presentarles cuál es el perfil psicológico de los niños que han sido abusados sexualmente. Pero yo quiero que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de abuso sexual, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿En qué piensan ustedes? No les voy a permitir que digan quizás cosas muy explícitas y mejor lo dejo a la imaginación. Pero cuando pensamos en abuso sexual, lo primero que se nos ocurre son relaciones de tipo sexual en donde hay una relación carnal de penetración, ¿sí?, de un adulto con un niño. Pero el abuso sexual va más allá de eso. Quiero que primero definamos bien qué es el abuso sexual para que realmente estemos hablando en un idioma y entendamos qué realmente implica esto, qué es todo lo que abarca y qué es todo lo que puede ocasionar algún efecto nocivo en el niño, algún daño psicológico en el niño. Primeramente, abuso sexual es todo acto en el cual una persona adulta o un adolescente mayor, ¿sí?, comete con un niño toda acción que le lleva a buscar gratificación sexual. No precisamente tiene que ser mediante un acceso carnal, ¿sí? Pueden haber varias formas de buscar gratificación sexual. Ok, si ustedes pueden observar, por ejemplo, realizar tocamientos genitales del niño sin necesidad de que haya una penetración carnal. Ok, tocar otras zonas del cuerpo del niño o la niña por parte del abusador, desnudarse delante del niño o mostrarle sus propios genitales siempre en búsqueda de gratificación sexual. Incitar al infante por parte del abusador a tocamientos de sus propios genitales, o sea, que el infante sea la persona o sea utilizada para manipular los órganos genitales del abusador. ¿Ok? Penetrar la vagina o el ano o intentarlo, o sea, no solamente si lo hizo, si tuvo éxito, sino el hecho de intentarlo, ya sea con sus propios genitales o con otras partes de su cuerpo, que puede ser con los dedos o con un objeto, con un palo, por ejemplo, ¿sí? Mostrar material pornográfico a un niño o una niña, contactar, o sea, tener contacto del abusador en forma bucogenital con el niño, exhibir sus genitales al niño o la niña, que es algo que mencionamos también, utilizar al niño o la niña en elaboración de material pornográfico, fotos, películas, videos, etc. Obligar a las víctimas a prostitución infantil o trata de personas. Si ustedes se fijan,
no todas estas experiencias en un adulto podrían producir un resultado similar, son resultados diferentes, ¿sí? Quizás un adulto no va a decir, he sido abusado sexualmente porque me mostraron un material pornográfico, porque me mandaron un video por la red que tenía contenido pornográfico. No es igual el efecto que produce en un niño que el efecto que puede producir en un adulto por el nivel de madurez que tiene el niño. Y el abuso sexual es algo que va a producir un efecto inmediato, pero también a largo plazo, depende del manejo que se le dé y del impacto que tenga en el niño esta situación. Si ustedes se fijan, todo lo que acabamos de relatar son situaciones que muchas veces nosotros lo podemos ver como algo leve, como algo que no precisamente va a tener un efecto de mucho peso o un efecto que sea de largo plazo o de largo alcance, pero la verdad es que sí tiene efectos. Y yo quisiera precisamente que nosotros pudiéramos hacer una visualización de qué es lo que sucede con los niños, qué es lo que realmente pasa con los niños que han experimentado una situación así. Quizás nosotros nos preguntamos, bueno, yo creo que lo terrible quizás podría ser ser víctima de un tocamiento, o ser víctima de una penetración. Ok, vamos a ver los efectos. Realmente los efectos pueden ser diferentes, pueden ser variados y tienen que ver con varios factores. Ok, vamos a ver. Hay algunos indicadores. Por ejemplo, tenemos indicadores físicos, psicológicos, conductuales, indicadores emocionales o psíquicos que nosotros podemos identificar para poder reconocer a un niño que ha sido víctima de abuso sexual. Ustedes como médicos quizás estarán más interesados o podrán identificar más los indicadores físicos por el hecho de que dentro de su práctica clínica tienen la oportunidad de poder examinar o visualizar a un niño en el aspecto físico, ¿no? Entonces vamos a pensar y vamos a empezar desde ese ámbito, el aspecto físico, y el doctor lo va a exponer más ampliamente seguramente. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver de manera general. Pero antes de empezar con esto, quisiera que alguien me pusiera el cronómetro o algo, no sé si ustedes... ¿Ok? Bien, entonces vamos a identificar algunas características que podemos no solamente observarlas en el ámbito clínico cuando un niño es llevado a consulta para que pueda ser evaluado por un médico, sino que hay elementos que solamente pueden observarse en la escena del abuso, después de la escena del abuso, y no solamente pues lo va a observar un profesional, no precisamente tiene que tener conocimientos muy amplios una persona para poder identificarlos. Puede identificarlo cualquier persona, un padre, un familiar, un vecino, etc. Y ustedes, aunque quizás están viéndolo desde el punto de vista médico, también son seres humanos y es importante que también tengan identificación de cuáles son aquellos signos que pueden observar en niños que están cerca de ustedes, que no solamente los van a ver como médicos, sino como familiares, como hijos, como primos, como vecinos, etc. Ok, entonces vamos a ver algunas características que son físicas. Dificultad para andar, caminar o sentarse, ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. Ustedes se fijan, estas son características que solamente pueden ser observables en el momento que se realiza el acto. Quizás no van a llegar los niños a la consulta con la ropa ensangrentada, rasgada y con evidencia de sangre, no precisamente, pero muchas veces también hay niños que llegan con esas condiciones porque quizás fueron presentados de esta forma, ¿ok? Lesiones genitales o anales, recientes, externas o internas, en ausencia de una explicación accidental adecuada. Irritación o hemorragia genital o rectal, eso ustedes sí lo pueden observar mediante un examen físico. Infecciones en la zona genital urinarias, enfermedades de transmisión sexual, hematomas por succión en cuello y mamas, dificultad manifiesta en la defecación, enuresis o hipopresis.
Si ustedes se fijan, todo este perfil es algo que ustedes deberían de tener en cuenta como evidencias que le deben llevar a investigar. Si ustedes, por ejemplo, en su práctica clínica reciben una persona o un niño que presenta enuresis o ecopresis y de repente no se encuentra la causa por la cual está presentando esta característica o este trastorno, entonces, ¿qué debe hacer el profesional en esta instancia? Investigar con el padre o la encargada, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con este niño? ¿Ya había superado la enuresis? ¿Se presentó reiterativamente? ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Ok, entonces hay muchas características que nosotros podemos observar y que quizás no nos van a decir abiertamente: este niño está siendo víctima de abuso sexual, porque puede ser víctima también de maltrato o de cualquier otra situación. Pero como profesionales diligentes, la responsabilidad es investigar cuál es la causa de la característica que está presentando el niño. ¿Ok? Eso en el aspecto físico. Vamos a ver qué sucede en el aspecto comportamental. Quizás ustedes no van a observar directamente el aspecto comportamental, pero el aspecto comportamental, aunque ustedes tal vez solo tengan acceso a la parte física, el aspecto comportamental lo pueden investigar con los papás o con las personas encargadas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo un perfil de los niños que quizás, o sabiendo qué se puede esperar de un niño que ha sido víctima de abuso sexual, ustedes pueden diligentemente preguntar acerca de estas cosas. Por ejemplo, cambios bruscos en el rendimiento escolar. ¿Sí? Los niños normalmente, hay niños que pueden presentar bajo rendimiento académico, pero ese ha sido su proceder siempre. Si nosotros miramos que es un proceder que no ha cambiado, aunque sea bajo, entonces no es un signo que podemos tomar como significativo, sino que el significativo es un cambio brusco, un bajo desempeño después de tener un desempeño mejor. Relata que a un padre de familia, un cuidador o un desconocido le ha enseñado sus genitales, le ha mostrado material de contenido explícito sexual, le ha tocado el cuerpo, los genitales o ha abusado sexualmente. Normalmente los niños, cuando hablan acerca de haber sido abusados sexualmente, están diciendo la verdad. De acuerdo a algunos referentes en el ámbito forense, en el ámbito jurídico, se ha encontrado que solamente 2% de los niños que ponen denuncias de abuso sexual son falsas, solamente 2%. De ahí el 98% es real. Pero esto relacionado a las denuncias, porque muchas veces quizás hay intereses de por medio en donde se busca perjudicar a una persona que en alguna manera pues ha hecho cierto daño o por manipulación de otra persona. Pero en el ámbito médico o en otros ámbitos, normalmente lo que los niños dicen debería ser creído. Y yo les voy a decir una cosa: no siempre es creído, no siempre se le cree a un niño. ¿Y por qué no se le va a creer a un niño? ¿Ustedes creen que hayan causas por las cuales, o creen que hayan momentos en los cuales no se les cree a un niño que dice que ha sido víctima de abuso sexual? ¿O no se han dado cuenta de eso? Muchas veces no se les cree, muchas veces no se le da crédito, porque el niño revela la información tardíamente, no lo dice en el momento, porque no hay evidencias muchas veces físicas que demuestren que el niño ha sido víctima de abuso sexual, y nos vamos muchas veces al hecho de que ha sido víctima de abuso sexual porque esperamos evidencias físicas de una condición de penetración. No siempre hay penetración, no siempre vamos a encontrar evidencias físicas, entonces no se le cree al niño. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con el niño cuando no se le cree. Pero cuando el niño dice, que por cierto es muy remoto que el niño hable abiertamente que ha sido víctima de abuso sexual, cuando el niño lo dice, el profesional debe creerle y debe hablar con la persona encargada, con la persona responsable, para poder identificar algunos elementos, y más adelante el fiscal o la licenciada, la abogada, va a explicarnos cuál es el proceso que se debe llevar a cabo en este caso. ¿Sí?
Problemas con figuras de autoridad muchas veces, y esto se da sobre todo cuando los niños son púberes o adolescentes. Excesiva sumisión frente al adulto, y esto normalmente se da porque hay una situación de temor, sobre todo cuando los niños son demasiado pasivos, cuando son demasiado sometidos, ellos expresan mucha sumisión, pero es una manifestación de temor a la figura del adulto. Muestra temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas. Ustedes lo pueden observar en la clínica, lo van a poder identificar quizás con otras señales físicas. El temor de cambiarse delante de o descubrirse delante del médico. ¿Ok? No importa si es mujer o hombre, pero sobre todo va a tener temor ante la figura o el género de la persona que le abusó sexualmente. Si le abusó un hombre, entonces va a tener desconfianza de un hombre. Puede ser un niño varón, pero si ha sido abusado por un hombre, va a mostrar esa resistencia y ese temor al hombre. Si ha sido tal vez abusado por una mujer, lo va a tener hacia una mujer, y tal vez no así con personas del sexo opuesto. ¿Ok? Muchos niños pueden mostrar temor o vergüenza al mostrar su desnudez. No precisamente esto debe ser tomado como un signo de que ha sido víctima de abuso sexual. Por eso tenemos que identificar también otras características, porque muchas veces podemos confundir una característica que es propia de la personalidad del niño con una característica que está revelando una condición de abuso sexual. ¿Ok? Vamos a ver ahora aspectos relacionados al área sexual. ¿Qué es lo que sucede con niños que han sido víctimas de abuso sexual? Muchas veces los niños presentan conductas sexuales impropias de la edad. Por ejemplo, masturbación compulsiva, caricias bucogenitales, conductas sexualmente seductoras, exhiben comportamiento de seducción o erótico con adultos, comportamiento pseudomaduro, agresiones sexuales a otros niños más pequeños o iguales, conocimientos sexuales impropios de su edad, afirmaciones sexuales claras e inapropiadas, expone evidencias sexuales en sus dibujos o fantasías. Yo quiero explicarles algo. Creo que al principio les mencioné, es tan común el abuso sexual, y de acuerdo a algunas estadísticas que lastimosamente no son tomadas en nuestro país, porque en nuestro país pues tenemos un sistema de estadística un poco pobre, pero a nivel internacional se maneja que 1 por cada 5 niñas es abusada sexualmente y 1 por cada 13 varones. En los países en donde el nivel cultural es pobre, deficiente, y no me refiero a un nivel cultural pobre porque las personas quizás sean de escasos recursos, sino porque no hay una educación y una concientización de lo que esto implica, el nivel de abuso sexual es todavía mayor y es parte de la cultura muchas veces. El hecho de que este nivel o esta estadística esté en este nivel implica que 1 de cada 5 mujeres ha tenido una experiencia de abuso sexual en su vida. Y muchas veces esta experiencia de abuso sexual va a marcar de por vida a la persona. Claro, yo les dije al principio que esto tiene mucho que ver con la forma en que se aborde, con la forma en que se trate, con cuál sea el enfoque que se le dé, con cuál sea la característica del niño, con cómo haya sido quizás la situación de abuso sexual. A veces nosotros podemos pensar que una persona que ha sido víctima de abuso sexual, sobre todo si es un hombre, se va a convertir en un abusador cuando sea adulto. No precisamente. Ni tampoco todos los abusadores han sido abusados sexualmente. Pero sí se despierta una conducta sexual inapropiada. Sobre todo porque el 75%, y escuchen esta estadística que realmente me ha tenido horrorizada, 75% de los abusos sexuales son en los ambientes de mayor confianza para el niño. O sea, en ambientes de casa, abusados por padres, padrastros, hermanos, primos, tíos o cualquier miembro de la familia con el que se tenía confianza.
a veces amigos, maestros, pero son en ambientes de seguridad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se da con tanta frecuencia? Porque el abusador actúa con mucha cautela, con mucha sagacidad, sobre todo cuando es un abusador que está en el ambiente de confianza. ¿Qué es lo que es un abusador? Empieza con una actitud de seducción, quizás estableciendo confianza mediante contacto indirecto, hacerle pequeños regalitos al niño, ganándose la confianza y la aprobación de tal forma que el niño pueda tener libertad y acceso a que el abusador pueda tener un mayor acercamiento. Entonces, cuando el abusador ya ha ganado la confianza, va pues introduciéndose más quizás de cerca en la relación con el niño hasta llegar al punto del acto de abuso sexual. Muchas veces comienza con estimulación superficial, con estimulación más menos profunda, podríamos decirlo de esta manera, de tal forma que el niño empieza a desarrollar cierta aceptación en muchas ocasiones por el acto del abuso sexual. ¿Saben qué ocasiona esto en el niño? Muchas veces sentimiento de culpa y sentimiento de que él también está formando parte de eso. Un sentido de responsabilidad, y el niño obtiene gratificación porque somos seres sexuales y desde que somos pequeños podemos tener sensaciones sexuales. El niño tiene sensaciones sexuales y aunque pueda disfrutar en algún momento la situación de abuso sexual, no lo deja o no lo pone en una situación de agresor o responsable. Él sigue siendo víctima porque no tiene la madurez de poder enfrentar esta situación. Entonces el niño es víctima y como ha sido sometido a una situación de seducción, ha descubierto su sexualidad, ha estimulado sus órganos genitales, sexuales. Entonces empieza a desarrollar en muchas ocasiones la conducta sexualizada que le lleva a buscar gratificación sexual mediante otras formas, masturbándose, teniendo quizás manifestaciones de tipo sexual, mostrando sus genitales a otros niños, haciendo actos sexuales o teniendo conversaciones que son sexualizadas, pero todo es efecto de el proceso al cual se le vio sometido. ¿Ok? El niño está siendo víctima, lo están arrastrando a una condición y despertando un conocimiento al cual no está preparado y que va a tener un efecto a largo plazo, muchas veces, si no se sabe manejar. Entonces, los efectos se pueden ver claramente en el ámbito sexual. Ustedes observan a un niño que tiene manifestaciones sexualizadas, ojo, identifique qué es lo que está sucediendo con este niño. Masturbación, conductas inapropiadas, conocimiento sexual no apropiado para su edad. Ojo con eso. Ojo con esto, investigue qué está pasando. No todas las conductas sexualizadas también pueden indicar exactamente que ha sido víctima directa de una situación de abuso sexual, pero hay que investigar. También hay ciertas actitudes que no precisamente pueden estar reflejando un abuso sexual, pero sí. Hay que saber identificar qué es lo que realmente ha pasado. Vamos a ver con aspectos psicosomáticos. Podemos identificar en los niños que han sido víctimas de abuso sexual trastornos del sueño y alimenticio, que son, por ejemplo, dolores abdominales, cefaleas, trastornos neurológicos, respiratorios, esfinterianos, etcétera, que originan un intenso consumo médico sin aclarar las causas. O sea, muchas veces los niños son presentados, eso es lo que ustedes van a observar quizás. Le duele el abdomen, presentan, una serie de sintomatología que a nivel somático nosotros podemos identificar que quizás podrían ser efecto de alguna situación emocional al cual el niño pudiera estar siendo sometido cuando no encontramos una respuesta médica, porque quizás el medicamento no está funcionando como nosotros esperaríamos. ¿Sí?
Pero no se quede solamente en suponer. Investigue. Estas son algunas características que hay que ponerle cuidado y sumar. Si 1 más 1 más 1 se está presentando, entonces tenemos que identificar qué es lo que realmente está produciendo eso. También tenemos algunas características a nivel emocional, y estas características se van a presentar en de diferentes formas dependiendo de la personalidad del niño y dependiendo de la edad también. La edad y algunas características de personalidad del niño que está en un proceso le puede llevar a ser más o menos vulnerables. Los niños pueden desarrollar la capacidad de superar la situación traumática de un abuso en algunos casos, pero en otros podría quedarse fijado en esa condición y no poder superar. Entonces vamos a identificar qué es lo que realmente está pasando con el niño. Cuando nosotros identifiquemos qué está pasando con el niño, yo quisiera que ustedes hicieran algo, que lo vean a conciencia, que lo sientan, para que puedan identificarse con ellos. Este punto pues quise dejarlo para este momento, y la verdad es que hay otras características que quiero que veamos más adelante, que son más consecuencias a largo plazo y mediano plazo. Pero ¿qué sucede con el niño? ¿Qué es lo que realmente siente el niño que ha sido víctima de abuso sexual? Que ha tenido una experiencia sexual a la cual se le ha sometido no estando preparado. El niño experimenta depresión. Creo que la depresión es algo que nosotros sabemos identificar, entendemos realmente qué es, y ya me sacaron la tarjeta María, así que me voy a apurar un poco porque falta todavía. Ansiedad es la desesperación de saber que está en una situación de la cual no puede salir. Aislamiento muchas veces por causa de la situación en la cual está y se siente avergonzado, siente que no puede salir y se aísla, o quiere, como parte de su depresión, estar en un momento apartado, buscándose a sí mismo, no disfruta de las actividades que normalmente podría disfrutar normalmente. La depresión en los niños se manifiesta de una forma diferente que la depresión en los adultos. En los adultos quizás es más manifiesta, en los niños se manifiesta quizás mediante conductas de aislamiento, conductas de agresividad, conductas de rebeldía en muchos casos, ¿sí? Rechazo a muchas actividades que estaría dispuesto a hacer en otras condiciones. Posee fantasías excesivas, conductas regresivas como enuresis, o presentar también trastornos como encopresis, falta de control emocional, fobias repetidas y variadas, o sea, temores que pueden ser a diferentes, con diferentes focos. Por ejemplo, puede ser una fobia a la oscuridad, a estar solo, o a dormir solo, o a dormir con la luz apagada, quieren dormir con la luz encendida, o a veces a quedar dormido o a estar despierto, depende de la circunstancia en la cual también muchas veces haya sido el ataque. Conductas regresivas, problemas psicosomáticos o la habilidad afectiva, culpa o vergüenza extremas. ¿Qué sucede con estos niños? Muchas veces han sido víctimas de abuso sexual y no lo dicen. Cuando no lo dicen, se quedan con estas características, se quedan experimentando todo este tipo de situaciones. ¿Y sabe por qué no lo dicen? Porque normalmente el abusador es una persona cercana y sobre todo alguien que había sido su protector. Entonces los niños no lo dicen, lo callan. A esto se le llama síndrome de acomodación al abuso sexual, cuando el niño calla por mucho tiempo que ha sido abusado sexualmente, y lo calla porque quizás es su papá o su padrastro el que ha abusado sexualmente del niño, y quien le ha dicho: si tú dices que yo hice esto, entonces yo voy a matarte a ti, o voy a matar a tu mamá y a tus hermanos, o te voy a castigar fuertemente, o sabes qué, si tú lo dices me van a meter preso, me voy a ir a la cárcel y nadie les va a dar de comer a ustedes, y va a ser tu culpa. ¿Sabes qué?
tu mamá me va a dejar, va a ser tu culpa, y los niños empiezan a asumir la responsabilidad y la culpa que le transmite la persona que ha sido el abusador. Y con este silencio, el niño se expone a ser víctima constantemente. Entonces, después de eso, el niño experimenta una sensación de desamparo, porque su protector, su papá, la persona en quien confió, su hermano, alguien que era cercano, le traicionó y ahora le está poniendo en una condición de vulnerabilidad. Entonces el niño se traga todos sus sentimientos, no lo saca, no lo expone, no dice qué es lo que realmente sucedió, y empieza a experimentar una serie de características como las que acabamos de ver, en donde simplemente manifiesta un trauma que no tiene una explicación, que es lo que realmente ha sucedido, y es un trauma que tiene muchas veces consecuencias a largo plazo, dependiendo del manejo que se le ha dado. ¿Okay? Después de que el niño de repente se siente desamparado, ¿sí?, entra en una condición de acomodación, y la acomodación se refiere al hecho de que el niño aceptó el abuso sexual, aceptó ser víctima. Pero eso no significa que el niño ha superado la situación. El niño no ha superado la situación de abuso sexual, simplemente se acomoda al hecho, y el niño simplemente desarrolla un perfil psicológico de agresividad, de insatisfacción, de frustración que le caracteriza y que de repente pues le lleva a ser agresor, lo que le lleva a manifestar una serie de conductas que van en prejuicio de otras personas y de sí mismo, muchas veces llegando al suicidio. Pero en muchos casos, estos niños, después de mucho tiempo, llegan a hablar y llegan a decir que han sido víctimas de abuso sexual. Después de un año, después de 2 años, después de varios meses. Entonces dicen que han sido víctimas de abuso sexual después de que ha pasado un montón de tiempo. Justamente dicen cuando el papá está en conflicto con la mamá o se están separando, y entonces ¿qué creen? No se les cree. No se les cree. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dijo ahora justamente? No se les cree. Y si se les cree, empiezan los efectos. Ok, el abusador es sometido a un proceso judicial, se le lleva preso muchas veces, entra en conflicto la familia, y entonces el niño siente culpa por haber dicho que había sido abusado sexualmente. ¿Y qué es lo que sucede? Se retracta y dice que no era cierto. No, la verdad es que no es cierto, eso yo lo inventé. Y el ciclo del abuso sexual continúa. Es una situación que muchas veces no para y no está al alcance de los profesionales, es algo que se sale de las manos de los profesionales. Entonces, no vamos a continuar con la presentación porque ya nos sacaron la tarjeta roja. Pero la reflexión y el compromiso que yo creo que debemos hacer como profesionales: nosotros debemos ser protectores de la niñez. Indefinidamente, si nosotros estemos trabajando directamente para protegerles, debemos protegerles aunque no sea la labor por la cual nos están pagando, porque nuestros niños son vulnerables. No todos los niños que han experimentado una situación de abuso sexual se van a convertir en agresores, pero todos van a tener una afectación que a la larga va a marcar sus vidas. Así como nosotros podemos cuidar a otros niños, también nuestros niños deben ser cuidados por otras personas. Entonces, como sociedad, así lograremos una sociedad más sana. Bueno, la verdad es que como el tiempo ya se fue, solamente me queda agradecerles por su atención. Y si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo en este momento antes de... ¿Sí? ¿No podría llegar a olvidar el acto, olvidar que eso
El acto, bueno, esta es una pregunta muy interesante. En muchas personas se da un mecanismo de defensa que es un bloqueo. Puede bloquear, pero esto no es lo más común, ¿sí? Solamente en esas circunstancias puede borrar una situación traumática, pero la verdad es que cuando ha sido una situación traumática, el efecto del trauma viene a manifestarse en diferentes momentos de la vida. O sea, sí puede haber una superación, identificar quizás el hecho del abuso sexual vivido y no sentir el efecto que quizás podría tener debido a una situación de trauma, pero sí se puede superar, y se puede superar dependiendo de varias circunstancias: la edad en la cual haya sido víctima de abuso sexual la persona, las características de personalidad de la persona, las características o los elementos que se utilizaron para ayudarle, ¿sí? La seguridad y la protección que se le dio, el manejo que se le dio en el momento. Entonces, sí puede haber una condición en donde la persona pueda recordar el hecho sin tener un efecto nocivo sobre su presente, aunque lo recuerde y le dé dolor el hecho de que haya pasado por esa situación, pero ya no tiene el efecto. Entonces, cuando decimos olvidar, nos referimos no a que se borró de la mente, sino que al hecho de que ya no hace el efecto que podía haber hecho en el momento de la afectación directa, ¿ok? Entonces, en ese sentido que podría darse. ¿Okay? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Pues primero felicitarla, me ha encantado toda la exposición de diferentes ámbitos. Quisiera preguntar en este momento las redes sociales y la famosa apertura de Facebook para niños que apareció hace poco, o cómo está expandido a través de las redes sociales la cuestión de. Las redes sociales son uno de los medios por los cuales se da con mayor frecuencia el abuso sexual. Si ustedes recuerdan, al principio se mencionó, por ejemplo, el hecho de exponer los órganos genitales ante un niño, ¿sí? O el pedirle al niño que le muestre sus órganos genitales, o seducirlo al niño para una condición de sexualidad. Es parte de lo que es el abuso sexual, y eso es algo que está muy de moda hoy en día, mediante el sexting que se da a través de las redes sociales. Y el sexting puede ser transmitido mediante el Facebook, mediante diferentes redes, ¿sí? A los cuales los niños están expuestos, y no solamente las redes, directamente la pornografía, ¿sí? Hoy en día, pues vemos los niños normalmente tienen su celular a la edad de la adolescencia, algunos antes de la adolescencia, y los celulares son armas de doble filo para transmitir contenido sexual. Van despertando a la sexualidad antes de tiempo, y esto es una forma también de abusar y de atentar contra su inocencia y contra el desarrollo normal que debería tener por su condición de infante, de niño. Entonces, sí, es una afectación, y sí, es uno de los medios que, de acuerdo a muchas estadísticas, está siendo el canal de mayor uso para el abuso sexual. Incluso hay muchos perpetradores que establecen su primer contacto mediante las redes con los niños para después hacerlo de forma directa y personal, física. Okay. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Pues muy agradecido por la participación de la licenciada Alison Thompson de Chinchilla. Datos en el poder de la Dirección Policial de Investigación da cuenta que en los primeros 5 meses del 2017 se recibieron 162 denuncias por violación, es decir, más de una diaria. Asimismo, por intento de abuso se contabilizan 68. Todos estos casos, en su mayoría, los abusados son niños. A continuación, abordaremos el abordaje médico en el abuso sexual infantil, el cual será presentado por el doctor José Pastor Laínez. Así que este tema, como es el abuso sexual infantil, está englobado en pediatría, dentro de lo que llamamos el síndrome del niño maltratado. ¿Qué aspectos nosotros vemos en el síndrome del niño maltratado? El abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual.
infantil. En relación al niño maltratado físicamente, hará como unos 5 años tuvimos un pacientito, 3 años de edad, con un montón de lesiones en el cuerpo, que le preguntamos al papá, y es que reciente tuvo varicela o qué. El papá se quedó callado. A posteriori vino un familiar y dice: el niño no ha tenido varicela, es el papá padrastro que apaga en la piel del niño el cigarrillo. Vean ustedes cómo podemos ir teniendo detalles de abuso al bebé. Actualmente usted sabe que en Estados Unidos como se está hablando mucho de abuso sexual. Y acuérdense los casos que dijeron las gimnastas adolescentes que fueron abusadas sexualmente por el médico que las estaba capacitando y que las estaba manejando, y que está metido de por vida en la cárcel. Una de las gimnastas le contó a los papás, tal como dice la licenciada, le contó a los papás, y los papás no le creyeron nunca a su hija, y ella siguió progresando hasta que ya ahora adulto dijo: sí, tuve agresión sexual, tuve abuso sexual por el médico del equipo. Así es que podemos decir que la Organización Mundial de la Salud habla que hay alrededor de 150 millones de niñas que han sido abusadas sexualmente, un promedio de 73 millones de niños. Y hay unos factores bien importantes que siempre vamos a conocer ahí, que es la coerción y el poder. Siempre va a estar esos aspectos esenciales ahí, donde mediante la coerción, usualmente el de mayor edad, casi siempre un adulto, va a estar ejerciendo ese poder hacia el niño que debe de proteger. Así es que, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver que la Academia Americana de Pediatría y el Instituto Nacional de Pediatría de México, intentando hacer una definición completa entre las dos, dice que el abuso sexual infantil es una interacción sexual que puede ser física o no puede ser física, como el exhibicionismo, la pornografía, etc., entre un niño y un individuo de mayor edad. Y cuando hablamos de individuo de mayor edad, no necesariamente tampoco es un adulto, puede ser un adolescente mayor hacia el niño, por ejemplo, que a veces ya hemos tenido situaciones así. La utilización de violencia, pero no siempre va a haber violencia, no siempre vamos a ver las equimosis o moretes en el cuerpo del bebé o algo sagrado. No, a veces vamos a tener que mediante engaño o seducción del mayor de edad le está incitando hacia otras actividades de tipo sexual a una edad que el niño no tiene por qué hacerlo, porque es un niño. Y ese detalle, el niño no consiente, no puede consentir algo que él no quiere, que él no sabe. Fíjense que hay una parte que se da en los niños que padecen de estreñimiento, y es que a veces cuando sienten el dolor abdominal, el cólico, rozan su abdomen contra un mueble, y a veces las mamás han pensado que se trata de alguna actividad sexual. No, le digo, tranquilo, es que está sintiendo el dolor y al rozarse ahí no hay problema. Una vez que le sacamos del estreñimiento al niño, él va bien, claro, con las características de saber que es un niño que vive en un hogar y que bien cuidado, porque ustedes acaban de ver que el estreñimiento persistente en un niño puede ser por el dolor que siente al defecar, por la situación de casi penetración o penetración que pudo haber tenido este niño. Sigamos. Dentro de lo que es clasificación del abuso sexual infantil, así como lo leerán en alguna literatura, ya sabemos que vamos a tener con contacto físico o sin contacto físico. Entonces, con el contacto físico es cuando el agresor, tal como se ve en la imagen, está tocando y empieza de forma sutil a estar tocando al niño o a la niña. De forma sutil, y cada vez va avanzando más en eso de estarle tocando. Y entonces decimos que en este contacto físico
El 90% consiste en lo que llamamos tocar, el tocamiento. Ese es el 90%. Por eso, si ese niño me viene y yo quiero encontrarle alguna lesión en alguna parte de su cuerpo, probablemente no lo voy a encontrar. Pero ya hay tocamiento. De un 4 a un 10% es cuando ya está el coito o la posibilidad de querer introducir. Ahí hemos tenido situaciones en el Catarino Rivas donde el periné de la niña está destrozado por un adulto o una niña de 7 años. ¿Sí? Claro que ahí tenemos que tener el trabajo conjunto con ginecología obstetricia para poder manejarle el periné a la niña y el desgarro vaginal que tiene. Ya habló la licenciada Thompson de la afectación psicoemocional, ya sea con contacto físico o sin contacto físico, siempre habrá una afectación psicoemocional negativa. No es psicoemocional positiva, es psicoemocional negativa. Vamos. Sin contacto físico son todas aquellas situaciones de exhibicionismo, el de mayor edad que se quita la ropa y expone sus genitales, el voyeurismo que lo incita a ver otras cosas, otras actividades que el niño no tiene que ver, como la pornografía que se va dando eso. Y no se olviden ustedes del pedófilo o de la pedofilia, que es este adulto que está abusando del bebé y está tratando de tener una interacción sexual con un niño. Esa forma es una agresión que le llamamos pedofilia. Vamos. Diagnóstico. Bueno, aquí podemos hacer alguna clasificación en lo que llamamos el abuso sexual agudo o violación y el abuso sexual crónico. En el abuso sexual agudo casi siempre vamos a hablar de que existió una violación que nos llevan al niño antes de las 72 horas y procederemos a hacer un examen físico que ya vamos a hablar más adelante. En el abuso sexual crónico, como el tocamiento o otras situaciones que se pueden generar, vamos a tener una situación que es, si hubo penetración, pero viene un mes, 2 meses, 3 meses después, no voy a encontrar nada físico, pero el niño sí está afectado emocionalmente, psicológicamente va a presentar algún trastorno, como el hecho de que empieza a ir de mal en el colegio, trastornos agresivas, etc. Vamos a ver, sigamos. Esta característica del abuso sexual agudo casi siempre es aquella que, como dijimos, en las menos de 72 horas, pero una característica que es hecha por un desconocido. Casi siempre es el tipo de agresión más frecuente puede ser una penetración oral, vaginal, anal, cualquier agresión. Muchas veces va a existir aquella agresión física hacia el niño donde van a haber golpes en la cara, van a haber golpes en el cuerpo. De hecho, cuando la invitación me llegó con el osito que llevaba cubierta su cara con el esparadrapo, por lo que sea, lo golpeó. Abuso sexual agudo. Entonces, normalmente nosotros tenemos que examinar adecuadamente al niño de la cabeza a los pies, como ya veremos, para buscar algo que más le pudo haber hecho este agresor. Dentro de eso, aparte de buscar secreciones, tomar muestras si hay semen, importante que vayan pensando ustedes en la alta posibilidad que a este niño le hayan transmitido una enfermedad de transmisión sexual. Y una de ellas, lo que nos interesa, por lo difícil que es, porque una gonorrea y una sífilis la podemos tratar y curar, pero el VIH, piensen ustedes, que prácticamente hasta ahorita podemos controlar la enfermedad con los diferentes medicamentos, pero no estamos hablando de que la podemos curar. Y vean la otra, en adolescentes, niñas. Es importantísimo que si fue abusada sexualmente con penetración, pensemos en la anticoncepción de emergencia. Es importantísimo. Sigamos. De hecho, entonces, en el abuso sexual crónico, casi siempre va a ser en ese ambiente que, como bien se dijo, es el ambiente familiar. Casi siempre va a haber involucrado un padre,
un padrastro, un abuelo, un hermano, un tío, que va a empezar de forma seductora, engañando al bebé hasta llevarlo a tocamientos, a llevarlo a la exhibición de otras situaciones, que al final, si me llevan a ese paciente y yo trato de encontrarle alguna agresión, probablemente no tenga, porque fue de tipo crónico y fue en el pasado. Algunas veces sí tendrá secuelas, como ser la enfermedad de transmisión sexual. De repente tiene aquella secreción vaginal de mal olor a pescado, que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco a qué microorganismo se puede ir refiriendo, o tiene verrugas en su área genital que no debe de tener. Entonces, sigamos a la cosa. En todo lo anterior ya sabemos que algo que va a tener el agresor también es tratar de generar el poder, y aparte de engañar, es decirle: si cuentas, te va a ir mal. Y de hecho, hemos tenido situaciones en el Catarino Rivas. De esas nos llegó hace como 2 años, niña embarazada, salió en el periódico, las madres adolescentes, 10 años. Muy posible que una niña, 10 años, va a salir embarazada. Ojo, hay que buscar en el ambiente familiar quién le pudo haber provocado esa situación a la niña. Y hemos tenido situaciones en que el padre directamente está involucrado, y las situaciones de incesto son parte de lo que explica muchas de estas situaciones. En el manejo que vamos a ir viendo, nos llega el paciente, ya sea al consultorio o a la emergencia, tenemos que entrevistarlo en un lugar privado, no lo podemos hacer en otro lugar, tiene que ser muy privado. El niño va con temor, y los familiares que a veces lo llevan también van con temor, pero no quieren que lo vea otra persona, sobre todo si hay lesiones genitales, nadie quiere que se vea. Vean ustedes ahí la entrevista. Algunas veces esta entrevista debemos de hacerlo por separado, al padre o al familiar que lo lleva, luego a la entrevista al niño cuando puede de verdad hablar, para que podamos tener una visión de ambas partes. El examen físico que vamos a hacerlo, nunca deben de estar solos ustedes, ni en la emergencia ni en un consultorio. Siempre deben de estar acompañados de la enfermera o del familiar, para que vea ahí cómo va a ser su examen físico, que van a hacer de la cabeza a los pies. Pueden haber equimosis en su rostro, revisen su boca para ver si no tiene llagas, si no tiene aftas, que a veces proceden de un herpes genital, si no tiene en su cuerpo alguna otra sensación de agresión, porque deben de buscar moretes, como cuando se agarra a los brazos de un niño a la fuerza, que buscan en los brazos, si hay equimosis. Vamos entonces siguiendo el abdomen, y obviamente dentro del abdomen tenemos que seguir al área genital para buscar si hay la presencia de sangrados o laceraciones. Acuérdense un detalle importante que dijo la licenciada: la incapacidad de poder caminar adecuadamente, dolor para caminar. ¿Por qué este niño tiene dolor para caminar? Y si llega de verdad con la ropa manchada de sangre, explica un poco más que pudo haber sido. Claro, habrá diagnósticos diferenciales que nos tenemos que proponer cuando hay un sangrado. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo examinar adecuadamente a la niña? Pues abrirle las piernas, en lo que llamamos nosotros postura de rana. Y en el caso de la niña y el niño, cuando vamos a examinar el área anal y también el área genital, sirve bien la posición genopectoral, es decir, cuando se acurruca, como que se acurruca el pacientito y levanta su nalguita para poderlo examinar adecuadamente. Recordar, siempre que tengamos una niña de corta edad embarazada, piensen ustedes siempre en la posibilidad de incesto. Sigamos. ¿Qué vamos a buscar? Pues si existen o no lesiones genitales, si hay sangrados. Junto con esto, ¿qué puedo decir yo si hay sangrados? Para ir abreviando lo de la plática. Pues una vez nos llegó un niño con la cremallera apretándole el pene.
lo hizo sangrar, porque al subirse al zipper le agarró. Entonces, llegó sangrando de su pene, pero no tiene nada que ver con un abuso sexual. En ese caso fue el mismo niño que lo contó. En el caso de sangrados, también, no se olviden ustedes que si es un adolescente, preguntan por el ciclo menstrual. Nunca lo había tenido, pero quizás es primera vez. Es parte del diagnóstico diferencial que debemos de ir tomando nosotros. O, ¿qué tal si tiene un aborto? Porque tenemos adolescentes ya embarazadas. Entonces, todo eso tenemos que ir pensando en diagnósticos diferenciales. Si existen o no laceraciones rectales o fisuras, este flujo vaginal nos obliga a tomar muestra y mandarlo a estudiar para ver si se trata o no de una infección de transmisión sexual. Supuración uretral. La supuración uretral casi siempre vamos a pensar en pus. ¿Qué enfermedad típica? Gonorrea. Tenemos que usar la medicación respectiva. Dentro de esto, entonces, también debemos de considerar que aquel niño que tiene dolor rectal, igual que también mucha molestia genital, a veces tenemos que examinar con el aparato respectivo, llevarlo a ginecología para ver cómo colocamos el aparatito para ver con cuidado cómo está por dentro. Y a veces eso pasa también con el área anal, donde el gastroenterólogo trata de evaluar cómo está por dentro. La toma de muestras debemos de hacerlo siempre que sea necesario, ¿verdad? Para demostrar que efectivamente qué es lo que está pasando en la zona. Sigamos. Así que dentro de las siguientes enfermedades, como mencionamos así rápidamente, la tricomona, clamidia, condilomatosa. Y aquí viene algo bien importante. Ya saben ustedes que esto es ligado al virus del papiloma, para el cual no se les olvide, existe una vacuna que se pone ya desde la niña adolescente para prevención del cáncer. Eso es como algo agregado acá, del cáncer uterino. Herpes genital. ¿Y qué esperan encontrar con herpes genital? Pues úlceras, y antes de las úlceras puede ser que ustedes encuentren vesículas que tienen ahí en esa área la niña. La gonorrea y la sífilis. Pero llegando al VIH, la profilaxis de emergencia, no sabemos si esa niña, porque es más frecuente la niña, que fue sometido a ese proceso de violación, o el niño, si esa persona tiene VIH. Y tenemos que darle profilaxis de emergencia. Eso significa que lo mandamos, en el caso de Catarino Rivas, a la atención integral del niño, donde se le da un cóctel de medicamentos antirretrovirales contra eso para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Sigamos. Así que en toda violación, si es una niña, es importantísimo esa prevención del embarazo. Es algo no deseado. Y por eso, en esta literatura de la Academia Americana de Pediatría y del Instituto Nacional de Pediatría de México, ellos hablan de usar la anticoncepción de emergencia, lo que llamamos la píldora al día después. Allá la tienen para usarla en estos casos. Sigamos. Así que, dentro de los diagnósticos diferenciales, llega la niña sangrando, ¿se cayó o no se cayó? Pues no sabe a veces la mamá, pero tenemos que preguntarle a la niña o al cuidador. Algunas veces puede ser por caídas que la niña sangre. Recuerdo que a veces no anda con pantalones, sino con vestidito, y a veces se han generado traumas que de verdad le generan cierto sangrado a los bebés. Y lo que uno tiene que ver es el tipo de lesión que se presenta. En el caso del varón, les decía, por lesión por el zipper, la vulvovaginitis. Las niñas pequeñas pueden experimentar con el cambio hormonal la presencia de secreción vaginal o vulvar, pero que no se trata de los microorganismos típicos que encontramos como enfermedad de transmisión sexual, y uno dice, bueno, esto termina siendo una vulvovaginitis y tratamiento. Algunas veces nos ha llegado el varoncito o la niña rojitos en su área genital, y de repente vemos una área como urticarial, es decir, una pápula, y pensamos a veces que ha sido la picadura de algún insecto, típicamente una hormiga. Con frecuencia hemos tenido esos casos. Sigamos. Así que cuando nos enfrentamos con la situación de un paciente con abuso sexual infantil, si estamos en el hospital, obviamente tenemos que manejarlo en equipo. Podemos manejar lo orgánico, lo psicológico con la
con el psicólogo o psicóloga que tengamos y psiquiatría, pero también interaccionamos con medicina forense y con la Fiscalía de la Niñez para todo el proceso, porque cuando este niño le demos de alta, ¿dónde va a ir? ¿A qué lugar donde lo están agrediendo? ¿O se debe ir mejor a otro hogar diferente? Esas son situaciones que se valoran con la Fiscalía de la Niñez. Sigamos. Así que, de todos estos niños que han tenido abuso sexual, según esa literatura que revisé, dice el 80% tienen trastornos psicoemocionales negativos. Es probable que lleguen casi al 100%, pienso yo, dependiendo de la edad que haya tomado. Todos estos casos deben de ser evaluados, controlados en un lugar como ser una clínica o centro de atención del niño maltratado, dentro del cual se incluye el abuso sexual infantil. Por tanto, eso es algo que en su momento aquí se tiene que generar en la ciudad y en el país. ¿Sí? Obviamente, esto es para manejarlo con un grupo multidisciplinario, donde interviene la trabajadora social o el trabajador social, interviene psicología, pediatría, psiquiatría. Cuando yo digo ve, ¿cuántas veces decimos nuestro bebé? Besos, brazos. Besos para aquella persona que amamos, a ese niño que tenemos que proteger, a ese adolescente que es nuestro, que tiene derecho a que le respetemos sus derechos de niño, sus derechos de ser humano. Esos brazos son para que se conviertan en abrazos que sirvan para que la vida se vaya dando, pero no un abrazo que se convierta en un tocamiento que va generando un problema más bien para mi bebé, para mi hijo. Y una de las situaciones que a veces hemos visto nosotros es la migración que existe en Honduras de muchos padres y madres que se van para los Estados Unidos, quedan sus hijos en manos de una abuela o a saber de quién. Y ya nos han llegado casos de abuso sexual hacia estos niños que se quedan con estos cuidadores. Así es que esta es la parte que les quería exponer por parte de pediatría. Así que muchas gracias. ¿Preguntas o quedó bien claro? Dale. Yo quería saber, desde el punto de vista, nosotros sospechamos o confirmamos de un caso de abuso sexual infantil. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro del hospital o qué procedimientos debemos de seguir en el hospital para empezar a tratar a este niño? Si se procede legalmente contra un familiar o a quién nosotros tenemos que denunciar hospitalmente. Y si nosotros, o sea, esa denuncia la podemos hacer de manera anónima o siempre tenemos que exponernos a esa denuncia. Si es un paciente del hospital, siempre hay un médico responsable de la sala o de la emergencia. Usted debe comunicarlo al médico, y el médico profesional, ya sea médico general o médico especialista, procederá a apoyarle a usted para que veamos qué hacer con este niño, a darle su tratamiento orgánico, digo yo, que es el manejo curativo de sus lesiones, pero no estamos haciendo nada por las curaciones del alma, y por eso desde inmediatamente empezamos, se lo presentamos a psicología. Ahí tenemos el caso del Catarino Rivas, hay un centro de adolescencia. No se le da de alta al paciente, no se le da de alta mientras no sea evaluado por psicología, por psiquiatría y que no haya llegado a la Fiscalía de la Niñez. Ahí permanece con nosotros. Y obviamente es un paciente, ¿qué tal? Que por abuso sexual que está aquí, yo no me voy a poner a examinarlo de nuevo. Tenemos que respetarlo eso. Y eso es bien importante que sepan ustedes. No tienen por qué estar examinando, ya saben que tiene la descripción física, y es una de las cosas que nos dice a los médicos: no esté repitiendo usted el examen si ya está bien confirmado de acuerdo a esto, a menos que tenga alguna duda. Obviamente hablamos, si hay duda de embarazo, prueba de embarazo. En la aplicación, como le dije, hay posibilidades
revisan orden médica y no le pusieron profilaxis por VIH, a presentarlo a la área que se llama Departamento de Atención Integral del Niño, que allí nos van a llegar a aplicarle los medicamentos. Es un cóctel que le dan. Se lo digo un cóctel porque más de algún estudiante de medicina lo ha tomado, porque en alguna cirugía, sin tener protección de anteojos, algún paciente que tiene sospecha de VIH le cae sangre en los ojos. Y le hemos tenido que dar este cóctel encima de otro. Y obviamente ya sabemos que son de 3 a 5 días con vómitos y todos los efectos secundarios, pero le protegemos por la posibilidad de VIH. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias al doctor. Como dato interesante, tenemos esto. De acuerdo a datos de la Fiscalía de la Niñez, durante el primer trimestre de 2017, el 45% de las denuncias ingresadas son por abuso sexual en perjuicio de los niños. Vamos a continuar entonces con la tercera exposición, y es el abordaje legal del abuso sexual infantil presentado por la abogada Mildred López. Es un tema triste. Yo me desempeño como jueza de ejecución de penas. ¿Algunos saben qué es una jueza de ejecución? Bueno, ¿sí? Todavía no. No, porque ellos no son estudiantes de derecho, están en medicina. Bueno, esta es una figura que aparece una vez que se ha seguido todo un proceso penal y ya tenemos una sentencia condenatoria. Entonces aparece la figura del juez de ejecución, entre otras cosas para ejecutar la pena, pero también para vigilar que en las cárceles de Honduras no se conculquen derechos fundamentales. Entonces, como verán, en mi trabajo, tengo 15 años de ser juez de ejecución, ustedes adivinarán quizá cuántas personas privadas de libertad he entrevistado que precisamente han cometido delitos como lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando yo inicié como jueza de ejecución, llegaban los expedientes al juzgado, empecé en Santa Rosa de Copán y leía los hechos. Un día sentía que me dolía el pecho y yo dije, uy, estoy mal del corazón. Me fui donde el cardiólogo. Dije, estoy mal del corazón, ¿qué pasó? Y me dice el cardiólogo, usted no tiene nada, lo que usted tiene es una gran tristeza. Y era porque mucho me involucraba cuando leía los hechos y me indignaba porque yo empezaba como pasa. Entonces vivía antes en una burbuja y no conocía lo que estaba pasando a mi alrededor. No sabía de lo que era capaz la gente. Entonces hasta ahora pues aprendí a vivir con eso. Y eso es lo que les voy a compartir hoy. Muchas cosas a lo largo de mi vida profesional, del trato con privados de libertad, sobre todo estos tipos de delitos que me asombran. Me asombran. Veamos a ver. Tengo ahí un pensamiento para que vean que los delitos como estos, el abuso sexual, no es un delito propio de la pobreza o de la riqueza. No, se comete igual en personas con estatus económico alto como en las personas muy pobres. Entonces, el maltrato a los niños no es un mal de la opulencia ni de la carencia, sino una enfermedad de la sociedad. Estoy muy de acuerdo con esta frase. Vamos a empezar por explicar lo que es el maltrato. El maltrato es como quien dice, nosotros decimos los abogados, el género. Porque hay muchas formas de maltrato y una de las formas de maltrato es precisamente el abuso sexual. Es una de las formas. Entonces, la Organización Mundial para la Salud dice que el maltrato es el abuso y desatención que reciben los menores de 18 años. Importante. Yo creo que cuando hablaban nuestros antecesores, todos estaban pensando en niños, pero en niños pequeñitos, ¿verdad? El Código de la Niñez habla que es niño toda aquella persona menor de 18 años.
de repente aquí hay niños todavía. Porque ya cuando les no, yo no soy niño, algunos llegan a mis audiencias y me dicen, ¿cuántos años? Porque ahora conozco jurisdicción de menores también, a los menores infractores, y yo les sigo diciendo niño, pero es que yo ya tengo esposa, me dicen, pero es niño. Así dice el Código de la Niñez. Cuando no ha cumplido los 18 años, es niño. Entonces estos muchachos, el maltrato sería los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, y ahí está incluido el maltrato físico, el psicológico y el sexual, y que este maltrato dañe la salud, el desarrollo y la dignidad, o bien que pongan en riesgo su supervivencia. Veamos por ahí, a veces nosotros no le damos cariño a los niños. Hay personas que tienen esa, ¿qué podría decirles? No tienen esa posibilidad, o no sé, no pueden dar amor. Entonces hay niños que crecen con esta afectación, les hace falta cariño, y lo he visto en la cárcel. He visto gente que creció y cuando llegan a mis audiencias dicen, son aplanados, estas personas no saben dar amor porque ellos nunca lo recibieron, y esa es una forma de maltrato. No atender a los niños, no amarlos, no mostrarles cuánto los amamos. Entonces es la acción, omisión o trato negligente también, trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la misma sociedad. A veces nosotros mismos cometemos maltrato cuando vamos en nuestro carro y vemos que un niño se nos acerca y lo repelemos. Sí, tenemos a veces eso. Lo hacemos y no lo hacemos a propósito, pero es que no sabíamos que existía este tipo de maltrato, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice el Código de la Niñez? El artículo 162, miren que ahí no está definiendo, dice se prohíbe el maltrato de niños o niñas, y considerándose maltrato, ¿qué es maltrato? Dice, toda acción u omisión que violente los derechos y el bienestar de estos. Alguien que me diga los derechos de los niños, ¿cuáles son? La educación. El principal, ¿verdad? Derecho a la vida. Salud. A la educación, a la salud. ¿Saben qué derecho he visto que se le vulnera a los niños de Honduras? El derecho al nombre. Hay gente que nace su hijo y se espera 1 año, 2 años y después se le olvidó que este niño había que inscribirlo. He tenido personas condenadas que tienen existencia natural pero no legal. Recuerden, ¿verdad? Esta persona mandó a traer su certificación de nacimiento y me dice, no está inscrito. Después habló con el papá, me dijo, no, abogada, que yo le voy a decir, es que nunca lo inscribimos. Estuvo en la cárcel, pero legalmente, realmente en el registro no existe. Y hemos tenido esos problemas con las los hijos de los privados de libertad, porque cuando van al Registro Nacional de las Personas, las madres desean que los hijos pues tengan también el apellido del padre, y en el registro empiezan con problemas y generalmente pues no aceptan. Entonces también ahí se le está negando el derecho a un nombre, porque también tiene el derecho a llevar el apellido de su padre, independientemente que esté en la cárcel o no. Y recuerden que en la cárcel no solo hay abusadores sexuales, ¿verdad? Hay de todos tipos penales e incluso hay inocentes. ¿Sí? Entonces, se considera víctimas de maltrato los niños y niñas que han sufrido daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional, o de su bienestar personal, por acciones u omisiones de su padre, madre, representante legal, maestros. Ven que todos aquellos que están cerca de los niños, incluyen los maestros, ¿verdad? O las personas con las que guardan relación. Entonces extendemos acá y decimos los tíos, los hermanos, incluso la muchacha que lo cuida. El maltrato, ¿cómo puede ser? Por omisión, lo que les decía, no le damos cariño al niño, por supresión cuando lo castigamos, pero es un tipo de castigo disfrazado, y maltrato por transgresión, que ahí es cuando, recuerden que el Código de Familia dice que todo padre tiene derecho de corregir moderadamente a su hijo, pero algunos padres se exceden en ese derecho
y corrigen, pero no moderadamente, sino en forma extrema. Entonces ahí es maltrato por transgresión. Lo tengo, ya el maltrato en sí, la clasificación: el abuso físico, el abuso sexual, el emocional, el abandono físico y el abandono emocional. Vamos a entrar a lo que venimos: el abuso sexual. Ya definieron el término, realmente pues no es mucho lo que tengo que decir porque ya más o menos lo tienen ustedes claro. Entonces es contactos e interacciones entre un niño o un adulto cuando el adulto, que es el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. Lo que decía el doctor, también el abuso sexual puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando este es significativamente mayor que el niño. Lo hemos tenido. En el caso de los menores infractores, hemos tenido menores sancionados privativamente, con sanciones privativas de libertad por abuso sexual con su hermano y o con otros niños. Más que todo es con los hermanos. Y que quise traer esta parte. Cuando se abusa a un niño, pues este niño se irrumpe un poco la inocencia que tiene el niño, pues se libra del mal. De eso se trataba la imagen. Actos o actos de naturaleza sexual impuestos por un adulto sobre el niño, eso es lo mismo. También es lo mismo, nada más que tenemos cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto. Ven que siempre hay un adulto o un niño que es mayor. Y luego tenemos las clases de abuso sexual, agresión sexual, exhibicionismo, explotación sexual infantil, también ya lo hablaron lo que me antecedieron. Dentro de la explotación sexual comercial infantil está el tráfico sexual infantil, el turismo sexual infantil, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Veamos qué dice el Código Penal hondureño. Los delitos contra la libertad sexual están a partir del artículo 140. El bien jurídico protegido es la libertad sexual, pero ya les voy a explicar algunas contradicciones que hay ahí respecto de aquellas personas que todavía no pueden o no tienen la libertad de decidir su sexualidad. Tenemos la violación. La violación es del artículo, está bien ahí. Se los voy a listar todos: violación especial, actos de lujuria, el estupro, el incesto. Ya van a ver ustedes cómo es que está definido el incesto y que a veces lo confundimos y queremos que eso, porque el padre tenga relación sexual con su hijo, solo por eso se llama incesto. Es muy importante la edad para determinar si es un incesto en sí o es una violación especial. El rapto, el hostigamiento sexual, proxenetismo, que está entre los delitos de explotación sexual comercial, la exposición de menores en centros de promoción, de explotación sexual comercial, la exhibición de personas menores en espectáculos públicos o privados de naturaleza sexual, los actos de lujuria remunerados, las relaciones sexuales remuneradas y la pornografía infantil. Veamos, esa es la definición que establece el artículo 140 del Código Penal. ¿Qué es una violación? Una violación es el acceso carnal con personas de uno u otro sexo. ¿Cómo se efectúa? Es mediante violencia o amenaza. Y en cuanto a la amenaza es de ocasionarle al sujeto pasivo a la persona que está recibiendo la agresión, al cónyuge de este o compañero de hogar o a uno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, un perjuicio grave e inminente. O sea, algo que anule la voluntad de esta persona y que esta persona tenga que acceder a lo que se le está solicitando. Es en contra de su voluntad. Porque las relaciones sexuales voluntarias, obviamente, hasta aquí, conforme a esa definición, no son delitos. Pero vamos a ver más adelante. El acceso carnal puede ser por vía vaginal, anal o bucal. Eso está en el Código Penal. La pena, ¿cuál es la sanción? La sanción es de 10 a 15 años
de reclusión. Veamos los casos de violación especial. ¿En qué tipo de actos una conducta pues la podemos configurar como una violación especial? O de la hipótesis normativa que decimos nosotros, que ¿cuáles son? Entonces tenemos el primero, la definición del artículo 140, pero no necesariamente en este caso debe de existir la violencia o la amenaza. Basta con que la víctima sea menor de 14 años. Tener relaciones sexuales con una menor de 14 años, con o sin la voluntad de esta, es violación especial. Sí, menor de 14 años. Menor de 14 años. Y aquí está el problema. Por ejemplo, en el área rural, yo he visto, yo soy juez de Lloro también, o sea, conozco todos los casos de Lloro, Jocón, todo el área de Lloro. Ustedes saben la parte cultural de nuestras aldeas. Cuando empieza la época del galanteo, los muchachos creen que si la muchacha acepta y se la roban, ¿verdad? Porque allá hay un rapto, se llevan a la muchacha, entonces no hay problema, no es violación para ellos. Para ellos no hay violación, porque violación para ellos es que la hayan obligado. Entonces cuando ellos llegan a la cárcel, no están conscientes del delito porque no lo comprenden, por una cuestión cultural. Ahora, acá en la ciudad, la mayoría de las personas de la ciudad sí saben que tener relaciones sexuales con una menor de 14 años es delito. ¿Hay alguno que no sabía por acá? ¿O todos sabían? ¿O hasta hoy se dan cuenta? ¿No? Ya están respondiendo algunos. Okay. Bueno, pues les comento, la pena es de 15 a 20 años de reclusión. Y un día en la cárcel no me lo deseo a nadie. La libertad es lo más preciado que tenemos. Entonces, hay gente, yo me veo de algunos muchachos por un momento de placer, le tocó estar generalmente 11 años con 3 meses en la cárcel, porque ellos pueden optar a libertad condicional al cumplir las 3/4 partes de la pena. Pero en ese tiempo has perdido parte de tu vida, porque en la cárcel no puedes hacer mayor cosa. Estás sometido al Estado, te van a mover para donde ellos quieran. Si te enfermas, pues si es a medianoche, van a tener que llegar, esperar el día siguiente para llevarte al médico. Pues son muchas cosas que les sucede a la gente que está restringida de su libertad, porque estar restringida significa que la vida no le pertenece, su libertad no le pertenece. Por eso que hay jueces de ejecución, precisamente. Cuando la víctima, miren que esto que importante es que está relacionado con el tener la capacidad de decisión. Cuando la víctima, también es violencia especial, cuando la víctima se haya privada de la razón o de voluntad, o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia. Por ejemplo, alguien que esté en coma, para relacionarlo con los médicos, y abusen de ella. ¿Tiene voluntad? ¿Puede decidir? No, ¿verdad? Cuando el sujeto activo, cuando me refiero al sujeto activo, me refiero a la persona que comete el acto, ¿sí? Para cometer el delito de violación, intencionalmente, o sea, a propósito, disminuya o anule la voluntad de la víctima. ¿Cómo se puede anular la voluntad de la víctima? Drogas, alcohol, ¿verdad? Incluso sería violación especial si encontró a esa persona en una condición como esa, que ya esté drogada, no fue que él la indujo, ¿verdad?, a drogarse, sino que ya está drogada o ya está alcoholizada y por eso no es consciente de sus actos. Cuando el sujeto activo, esto es lo que más sucede, cuando el sujeto activo está encargado de la guarda o custodia de la víctima. ¿Quiénes son los que generalmente están encargados de la guarda o custodia de la víctima? Los padres, el padrastro. Y les comento, de todos los casos de violación que tengo, uno, el sujeto pasivo, la víctima, casi siempre es niña. El sujeto activo siempre es un familiar. El padre, el padrastro. Generalmente es lo que más. Padre, padrastro. Hermanos, muy pocos. Muy pocos casos de hermanos he tenido, pero sí de los padres. Me asombro.
Incluso hay padres que no están conscientes. En el caso de un señor que él dice, no, mamá, yo no fui. Le digo yo, pero bueno, vamos a ver, quizás le cometió una injusticia. Me fui a ver el expediente y veo que la niña estaba embarazada. La fiscalía pues pidió la prueba de ADN y es 99.99. Pero hay una prueba de ADN. Sí, pero es que no, es que se equivocaron. Entonces, lo que le quiero decir, el sujeto activo de los delitos de violación nunca acepta. Nunca uno de ellos me ha dicho, abogada, yo fui. Y algo que tienen es que son bien portados en la cárcel. Ellos no se meten en problemas con nadie. Son bien portados. Por eso cuando se va a pedir la libertad condicional con ellos tenemos que tener cuidado, porque obviamente su hoja de conducta va a estar limpia, bien portados y trabajadores. Porque el problema de ellos no es con la gente, es con los niños o con las mujeres. Aunque les comento también, muy pocas agresiones sexuales tengo con mujeres mayores de 18 años. Es más alto el porcentaje para los menores de 18 años. Y lo que decía el doctor, también es violación especial cuando una persona sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual, como el VIH, por ejemplo, y aún así tiene la relación sexual con esta persona sin que esta persona se entere. Dice, quien a sabiendas que son portadores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o una enfermedad contagiosa de orden sexual incurable comete la violación. Es la persona que ya sabe. También son casos de violación especial, o sea, la pena de 15 a 20, cuando el delito se comete por más de una persona, o sea, 2 o 3 sujetos activos y un sujeto pasivo. Cuando la persona es reincidente, o sea, antes había cometido una violación, salió de la cárcel y vuelve a cometer otra violación. Cuando la víctima está embarazada o cuando la víctima queda embarazada o cuando es mayor de 70 años. Aquí tenemos el caso, eso para los de psicología, interesante sería que estudiaran este hombre, que abusó de varias ancianas por el sector de cofradía. Tiene como unas 10 ancianas, 10, 12. Este hombre, usted le platica con él y no entendería por qué este hombre cometió esos delitos. O sea, es un hombre bien cuerdo, hablando así coloquialmente. Un hombre con el que usted platica, un hombre trabajador. Ni siquiera es un hombre feo, para decir, ¿verdad? Que por eso. O sea. Entonces, allí es una cuestión de estudio de parte de los psicólogos forenses para ver qué pasaba con él. Veamos entonces el cuestionamiento. ¿Tienen los menores libertad sexual? Porque ahí es donde viene que en los casos de acceso carnal con menores de 14 años, aun cuando estos hayan dado su consentimiento, es una violación especial. Vamos al Código de Familia. ¿A los cuántos años podemos formar un hogar? Las reformas del Código de Familia dicen que te puedes casar o contraer matrimonio a los 18 años con autorización de tus padres. O sea que antes de eso no podés formar un hogar. Por lo menos legalmente hablando, ¿verdad? Porque en la vida real son otras cosas las que vemos. Entonces eso te restringe tu libertad sexual. Aparte que la persona todavía carece de autonomía, cuando es menor de 14, carece de autonomía para determinar su comportamiento en el ámbito sexual. O sea, que no tiene la capacidad necesaria de autodeterminación respecto a su vida sexual. Y eso es lo que no comprenden. Hay personas que les gustan las cipotas, los menores de 14 años, y uno de los objetivos es la famosa, no sé si existe todavía, ustedes me dicen esa pruebita de amor, que venir por acá. ¿Existe los varones? ¿Sí? No me quieren decir, están todos serios. Pero andar pidiendo es un peligro, ¿verdad? Es cárcel, pena de 15 a 20 años. Mejor abstenerse y esperar que cumpla los 15, pero ya le puedo decir que otro delito se comete cuando usted tiene relaciones sexuales con personas mayores de 14. Recuerden algo, ¿verdad? Que el delito se comete contra un hombre o contra una mujer. No es que solo las niñas pueden ser víctimas, también los hombres. Tenemos los actos de lujuria. Fíjense
que el Código Penal hondureño no define qué es una lujuria, y eso pues atenta contra el principio de legalidad, porque toda norma debería estar definida de modo tal que la persona sepa qué conducta es prohibida. Pero estoy seguro que todos saben que es acto de lujuria. Pero yo les traje ahí la definición y una imagen de algo que coincidía la imagen con varios hechos de sentencias condenatorias que tenemos en el juzgado. Los tocamientos, los lasciviosos. Entonces les dice, es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales, deseo sexual incontrolable. He observado que los actos de lujuria lo cometen mucho las personas mayores de edad, me refiero a los ancianos. Por eso no es bueno dejar mucho los niños con ancianos. He visto varios casos en el juzgado en que el sujeto activo es un anciano. Pena. La pena es de 5 a 8 años. Pero, miren, cometer estos actos con una persona menor de 18 y mayor de 14 es 5 a 8 años. También si es mayor de 18 y es en contra de la voluntad, también es acto de lujuria. ¿Sí? Pero cuando es menor de 14 años, la pena se agrava. Otra vez, ¿ven? Los 14 años serían como el punto de equilibrio en esto. Entonces, en estos casos, aun cuando haya consentido el acto menor, la pena es aumentada en un medio, o sea que queda de 7 años con 6 meses a 12 años de reclusión. ¿Entendido lo de los actos de lujuria y la diferencia con la violación? ¿Verdad? En uno hay acceso carnal, en el otro no hay acceso carnal, pero sí hay tocamientos. También, los actos de lujuria pueden consistir en la introducción de objetos o instrumentos de cualquier naturaleza en los órganos sexuales. Pues estaba viendo un caso de una empleada doméstica que le introdujo a la niña un lápiz. Entonces eso es un acto de lujuria. La pena, y utilizo un objeto, ¿verdad? Distinto, porque en el caso del acceso carnal, pues el único objeto que se utiliza es el pene. Pero es acceso carnal en el caso de la violación. Ok. Solo que lo pasen, solo para que los vean si quieren. Solo pásenlo rápido. El estupro, el incesto. ¿Sí? ¿Lo termino? Ok, rapidito. Entonces, el estupro también son las relaciones sexuales con una persona mayor de 14, menor de 18, pero cuando es consentida, pero hay engaño. O también hay relaciones de poder desiguales. El incesto, relaciones sexuales entre parientes. Pero, importante, en razón de la edad, si esa relación sexual es entre parientes, pero es con menor de 14 años, ya no es incesto, sino que es violación especial. Y también, si es mayor de 14 años, entre parientes, y fue obligada la persona, ya no es incesto en sí, sino que es violación. Entonces tenemos que saber delimitar una conducta de otra y también conforme la edad. El rapto, pues, esa es una figura antigua. En los pueblos antes se robaban las cipotas. Las madres dormían con un ojo abierto y otro cerrado, porque en la noche la cipota se le podía ir, ¿verdad? Con el galán. Entonces eso es rapto. Pero importante, si solo se la lleva con fines de carácter sexual, la quiere convencer para que tenga relaciones sexuales, hasta ahí es rapto. Pero si ya tiene relaciones sexuales, puede ser o estupro, o puede ser violación especial, o puede ser violación, o actos de lujuria si la toca. La mujer se roba al hombre y el hombre se roba a la mujer. Sí, igual, cualquiera, sujeto activo, sujeto pasivo, puede ser cualquiera de ellos. Y luego, pues, el hostigamiento, le voy a dejar las diapositivas si quieren para que las lean, ¿verdad? Que se puede dar en el área, en la parte religiosa, en la parte escolar, de alguien que está haciendo proposiciones deshonestas, pero la persona todavía no ha aceptado. Mientras no acepte, sigue siendo hostigamiento. Y ahí tengo los casos de explotación sexual comercial, el proxenetismo. Solo voy a explicar dos: los actos de lujuria remunerados y el acceso carnal, porque es algo que pues, estamos hablando de la prostitución infantil, pero donde tenemos una persona que recibe dinero a cambio. Entonces, cuando es una persona menor
de 14 años y está prostituyéndose, entonces es violación, aunque le paguen, aunque sea con su consentimiento. Pero si es mayor de 14 años y le pagan, o sea, está en una esquina, ¿verdad? Está prostituyéndose, está en una esquina, le pagan, pero es mayor de 14 años y menor de 18, se llaman relaciones sexuales remuneradas y es delito. O sea, tuve un anciano una vez condenado que no comprendía. La cipota se había aprovechado del anciano, le sacaba celulares, le sacaba esto, le sacaba lo otro, y él encantado. Tenía la conquista, pero lo que no sabía era que estaba cometiendo un delito que se llama relaciones sexuales remuneradas, porque la cipota tenía 16 años, o sea, era menor de 18, pero mayor de 14. Entonces mejor pida la cédula, ¿sí? Lo mismo los actos de lujuria remunerados, o sea, te pagas para que se deje tocar. Edad, importante, la edad. Si es mayor de 18 años, pues no hay problema. Bueno, ahí les traigo una figura de lo que es la explotación sexual infantil. Les comento, yo he tenido casos terribles de madres que llevan a sus hijas a la cárcel. ¿Verdad? El cambio que ha habido con el tema de orden en las cárceles es importante, porque se cometían muchos delitos tras las rejas que ni siquiera la ciudadanía se imagina, ni siquiera se imagina. Otra cosa importante, de todos esos casos que son denunciados, una buena parte no son judicializados, y también hay muchas cifras oscuras. Una vez iba en un bus, precisamente leyendo, iba a hacer un ensayo sobre el abuso sexual infantil, y un muchacho, iba yo para denunciar, pero el muchacho iba a la par mía y me miraba así, que yo ya estaba como molesta porque viendo lo que yo leía. Entonces al final le pudo él. Me dijo, mire que yo, ¿qué está leyendo esto y esto? Me dijo, mire, le voy a decir algo, nunca se lo he dicho nada en mi vida, pero yo fui acusado por mi hermano. Y yo me dice, no permito que mis hijos se queden con nadie, lo que a mí me pasó. Entonces esas son cifras oscuras, no se judicializan porque son delitos que como que avergüenzan un poco. Sí. Bien. Podemos estar mucho tiempo, pero no tengo el tiempo suficiente para ustedes. Si hay preguntas, estoy a su disposición. ¿Quedó todo claro? Muy bien. Yo voy a dar un comentario ya desde el punto de vista médico. Usted planteaba la violación especial en menores de 14 años, pero nosotros como médicos y médicas en las maternidades vemos situaciones que la ley no las contempla, que vemos a niñas de 13 años y medio embarazadas, enamoradas de un niño de 13 años y medio que también se aman y que por la ley llegan a traer al niño para meterlo preso. Y nosotros como médicos sabemos que ahí lo que tenemos es una familia. Y entonces es ahí que hacer. ¿Por qué? Se van a llevar a ese niño preso, va a quedar esa niña con otro niño. Entonces como que hay regulaciones que hay que darle un manejo integral. Entonces necesitamos psicólogos, necesitamos médicos, pediatras, médicos, tetras, abogados, para poder tener esos capítulos especiales de abordaje en donde lo que debe prevalecer es la integración familiar y darle tiempo a que esos dos niños tengan ese desarrollo psicológico y corporal y un acompañamiento del Estado para ver qué va a pasar con esa nueva familia, porque tenemos una niña que acaba de tener parto, que quiere que su pareja esté a su lado, pero que lo llevan preso. Entonces son situaciones particulares, especiales, que la ley no la contempla y nos toca vivirla en los hospitales. Bueno, yo lo vivo a diario, doctora. Tengo el caso de una muchacha que me fue a pedir conyugar con su compañero de hogar y le pregunté, bueno, ¿cuántos años tenés? Ya tengo los 18. Sí. ¿Por qué delito está tu compañero? Por violación. Entonces, ¿quién es la víctima? Ella. ¿Qué le digo? Le dieron medidas sustitutivas, el muchacho no se presentó y tiempo después lo capturaron, pero ellos siguieron conviviendo. Entonces se dan esas situaciones. La ley dice una cosa, ¿cuánto es la edad que tenés? ¿A qué edad tenés libertad sexual?
pero la realidad nos dice otra. Entonces eso a veces es incomprensible, lo que les decía. No, sobre todo en el área rural, la gente, los hombres que más tengo en la cárcel son gente del área rural porque no comprenden esto. ¿Por qué si la muchacha accedió es violación? Entonces es por esta situación, pero hay que educarnos más en ese sentido. Y cuando los dos niños tienen la misma edad, yo considero que ahí no se configura el delito, porque si los dos tienen la misma edad, tiene que haber una diferencia de edad realmente. Ahí es una cuestión de adolescentes. Vamos a hacer la entrega del diploma a la abogada. El delito de la violación se castiga de 10 a 15 años de cárcel y hasta 25, mientras los actos de lujuria, las penas van de 5 a 8 años. E incluso se puede aumentar en un tercio si la víctima es menor de 14 años. Este tipo de delitos generalmente se cometen en la oscuridad, es decir, que la víctima es el testigo principal de los hechos. Su no comparecencia ante un juez es el detonante para que prolifere la impunidad en estos casos de abuso. Como siguiente punto, tenemos la presentación de un acto artístico interpretada por la compañera Rosana Herrera. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Jugando con el aire y su imaginación, no comparte tesoros ni tampoco secretos, su nivel
apoderamiento también de la doctora Elizabeth Casco de Núñez, ¿verdad? Así que si puede pasar adelante. Doctora Elizabeth Casco de Núñez, por su noble labor docente encaminada a la formación de 43 generaciones de futuros médicos. Bueno, lastimosamente ya mis amiguitas se han ido, pero de verdad estuvo genial, me encantó. Gracias por tu canción, me encantó también. Este realmente es un tema de mucho dolor. Cuando estaba en mi clase les conté que cipotas como yo, cuando fui cipota hace 1500 años, mi nieto preguntó, cuando ya estaban los dinosaurios, abuelita, ¿usted ya había nacido? Oiga, mi nieto lo que dijo. Entonces, quiero comentarles esto. Mi madre y mi padre, que en paz descansen ambos, eran una pareja de gente peleona, peleaban mucho. Mi mamá gritaba, mi papá también, mi abuelita salía del encuentro, y eso se armaba un caos en mi casa. Éramos 4 hijos y mi hermano mayor, 3 hermanas y un hermano, todos estamos vivos, gracias a Dios. Entonces mi hermano mayor me tomaba a mí primero y me metía en un baño y no te movas de aquí quédate, no importa lo que digas. Mi hermana menor la metía en una canasta de Santa Bárbara donde uno pone ropa, y a mi hermana mayor la metía en un armario y se armaba la de todo, y ahí solo íbamos a gritar a mi abuela, a mi madre, a mi padre y a mi hermano mayor. Y quiero contarles, esto es una cosa muy mía, que es parte del abuso, hoy aprendimos eso, que ese baño donde mi hermano me metía no tenía puerta, tenía una cortina, y había uno que sacar el pie para que nadie entrara al baño en condiciones normales, ¿verdad? Entonces estaba en el servicio y sacaba el pie, era difícil ese evento, ¿verdad? Pero uno tenía que sacar el pie para que nadie que pasara ahí no entrara al baño. Y entonces mi hermano me ponía ahí, yo abría la tapa del servicio, me sentaba y empezaba a rezar y con la luz apagada. Tengo 59 años, voy a cumplir 60 años pronto, y entro al baño y apago la luz. Ese es un trauma, es parte de un trauma, ¿verdad? Y cuando estoy en el baño no me gusta ir, soy estreñida. Comentarles esto que es muy mío, y no me gusta ir porque recuerdo al entrar al baño muchas veces esos gritos. Esa es parte de un abuso, ¿verdad? Entonces, de ninguna forma yo podría permitir gritos en mi hogar, por ejemplo, en mi hogar actual, que tiene 40 años, gritos, maltratos, abusos, porque es parte de la formación nuestra como niños. Y cuántas veces en la escuela no nos mandaron a hincar, ¿cierto? Que había índice y bueno, yo no, porque las inteligentes nunca nos hincaban, ya me entienden. Pero yo disfrutaba de los demás porque, como ven, tengo un estrabismo y también fui objeto de bullying, ¿eh? Me decía, el que es mi esposo, que yo amo profundamente, me ponía algunos apodos que yo decía, qué buenos apodos me ha puesto este hombre. Me decía Lacho y decía, ¿y qué querrá decir Lacho? Era la choca. O me decía Lavis, decía, ¿y esa qué querrá decir? La visca, ¿de acuerdo? Pero con los años, 40 años después, le reclamo yo el bullying que me hacía, ¿verdad? Ahora me dice 180. ¿Y qué quiere decir 180? Que yo oigo el silbido y le hago así, doy una vuelta completa y aquí estoy, dice, porque sabe que soy choca de verdad. Es el bullying anciano, ya me imagino. Entonces, todos los alumnos y los estudiantes y los hijos pasamos por momentos como este, ¿verdad? Siempre las mujeres, pues de repente, yo a las cipotas les digo 5 centímetros debajo de la sínfisis del pubis para el simposio, ¿verdad? Y no falta quien lo voltee a ver, ¿de acuerdo? Así que eso no es abuso, al menos todavía no. Gracias, de verdad me encantó, fue bien intempestivo, pero fue bueno. Lo más importante es que tuvimos invitados de altos gigantes. Muchas gracias de verdad a la doctora que siempre está con nosotros. Ella es una doctora que ha sufrido de bullying por ser uróloga, ¿de acuerdo? Yo siempre le digo a ella, la única uróloga mujer, es campo raro, pero es interesante, debería de ser, ¿verdad? Muy interesante. Abogada
Gracias, doctor García, doctor Álvarez. Les voy a pedir un aplauso para esta. Bueno, doctores que nos acompañaron en esta tarde y a todos los estudiantes y compañeros, damos por culminada nuestro simposio sobre el abuso sexual infantil. Espero haya sido de mucho provecho y muchas gracias. Ahora la foto.